Buenos días, licenciada. Mi nombre es Iris Pin, soy de segundo de bachillerato paralelo a F, Reforma y Contrarreforma. Partamos de finales del siglo XV. Estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significa que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y ni lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones de la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitían a quienes las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. También se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace mucho tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, pero para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias, y lógicamente el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa basílica. Causas de la Reforma. Durante el siglo XVI, algunos humanistas cristianos denunciaron situaciones de abuso en la Iglesia, como la venta de indulgencias, etc. En principio, la intención de Martín Lutero era cambiar a la Iglesia desde adentro, ya que había varios conflictos, y construir nuevas iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. Entre las causas del movimiento reformista se encuentran la corrupción generalizada del clero, en especial el de Roma, el humanismo, que reivindicaba la libertad humana y la primicia de la razón ante las autoridades establecidas, la reducción del poder del Papa ante las monarquías, la crisis económica de Europa. Luteranismo. Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermedio como el Papa para comunicarse con Dios y que las Escrituras debían ser de libre interpretación. Y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Waterford, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. El calvinismo. Juan Calvino compartió las ideas de Lutero. Su postura fue más radical e impulsó sus ideales moralistas, que prohibían los bailes, la bebida, etc. El calvinismo se extendió por toda Europa y fue reconocida bajo diversos términos. El calvinismo basa sus creencias en Cristo, se refiere a todos los designios vienen de Dios, quien es el que tiene toda autoridad sobre las cosas. Puede ser definido como un sistema de teología cristiana protestante. Declaran la creencia absoluta en Dios y en su soberanía. Anglicanismo. Tuvo su origen en las ideas del rey Enrique VIII de Inglaterra en el siglo XVI. Se caracteriza por creer que la fe solo justifica al hombre, siendo su única fuente la Biblia interpretada por la razón individual. No reconoce la autoridad del Papa de Roma, exige que los obispos sean los que ordenen al clero y autoriza a los pastores a contraer matrimonio.